se llama la fe de los jueces y la victoria del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejército extranjero. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias de poder estar aquí en tu día compartiendo la palabra. Como todas las veces, Señor, te rogamos que tu Espíritu sea el que nos edifique. Te ruego, Padre, que a pesar de mí, mis hermanos puedan aprender de tu palabra y puedan realmente aplicarlo en sus vidas. Yo te ruego, Señor, que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo creo que ustedes tendrían que marcar esa parte que acabamos de leer del 32 al 35, porque yo creo que hemos llegado a una de las secciones más conmovedoras y poderosas de este gran capítulo de la fe llamado capítulo 11, o el Salón de la Fe. Porque ya hemos visto el recorrido que el autor hace por la historia del pueblo de Israel. Desde los primeros capítulos de Génesis hemos pasado por el Éxodo y hemos pasado después por Josué. Y hemos visto cómo Dios los llevó hasta la conquista de la tierra prometida. Pero el punto era mostrarnos lo siguiente: cómo la fe verdadera siempre ha sido el motor, la fuerza y la evidencia de una vida transformada a lo largo de generaciones. Ese es el punto del autor. Pero ahora, como si las palabras no le alcanzaran al autor después de habernos dado ese recorrido enorme, él interrumpe su lista con una expresión humana. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Es como si el autor dijera, hermanos, la fe ha dejado un testimonio tan abundante y tan abrumador, tan extenso, que no terminaría si tuviera que contarlos a todos. Es por ello que en lugar de seguir mencionando nombres y detalles, lo que el autor hace a partir de aquí es agrupar al resto de los santos del Antiguo Testamento en dos grandes grupos. Eso es lo primero que tenemos que ver aquí, que hay dos grandes grupos con el fin de enseñarnos aún más sobre la fe. El primer grupo, hermanos, anoten, están aquellos que por la fe conquistaron a sus enemigos. Ese es el primer grupo, aquellos que por la fe conquistaron a sus enemigos. Y el segundo grupo están los que por la fe perseveraron en medio de grandes aflicciones. O sea, hay dos grupos, los conquistadores y los que perseveraron. O sea, por la fe, lo que nos está diciendo el autor, que algunos conquistaron y por la fe otros soportaron sufrimiento sin rendirse. Dos marcas de la fe verdadera: conquistar y resistir. O sea, el primer grupo se nos describe desde el versículo 32 hasta la mitad del versículo 35. Y el segundo grupo va desde la segunda mitad del versículo 35, o sea, sería la parte B, hasta el versículo 38.
Hoy, con la ayuda del Señor, nos vamos a ocupar de este primer grupo. O sea, ese va a ser el único punto de nuestro sermón. Vamos a llamar así: por la fe conquistaron a sus enemigos. Amén. Entonces, antes de comenzar, quisiera señalar aún más algunos aspectos de cómo el autor de Hebreos agrupa y ordena a estos héroes de la fe, que son muy llamativos, por cierto. Si se fijan, el nombre de los nombres que él cita no es en un sentido cronológico. Lo primero que hay que decir, no es cronológico. En Hebreos 11:32 encontramos esta sucesión: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y luego los profetas. Así dice el autor a los Hebreos. Sin embargo, si leemos el libro de Jueces, el orden histórico es Barak, Gedeón, Jefté, Sansón. Después, en la narrativa bíblica, después de los jueces aparece Samuel y por último aparecería David, que se convertiría en rey. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué se altera este orden? ¿Por qué? Y yo creo, hermanos, que quizás se altera por la prominencia de ciertos personajes. Por ejemplo, pone la figura de David como rey antes que la de Samuel. Pero la verdad, la razón exacta, no lo sabemos. No hay forma de saber por qué lo agrupó así. Ahora, la segunda cosa que quiero que se fijen, que es importante para poder interpretar esta porción, es cómo agrupa o distribuye sus logros también. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo pone los logros que empieza a describir? Y realmente es un patrón sorprendente, porque en Hebreos, por ejemplo, 33-34, agrupa las victorias en 3 bloques. El primero dice: conquistaron reino, hicieron justicia y alcanzaron promesas. Y eso, según la narrativa bíblica, correspondería a David y Samuel. El segundo grupo dice: taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron el filo de la espada. Eso alude directamente a los profetas, por ejemplo, Daniel. Y el tercer grupo dice: sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y eso hace una referencia directa a los jueces. Entonces, ¿cuál sería el punto de todo esto? ¿Por qué lo agrupa así? Una vez más, es para mostrarnos que la fe no solo conquista, sino que la fe también persevera, aún con las circunstancias adversas. La fe conquista, pero la fe persevera. Y en primer lugar, lo que hace el autor es destacar que la fe conquista. Lo primero que hace es mostrarnos que la fe va a conquistar. Por eso nos lleva a recordar las victorias que Dios dio, porque es importante decir esto, lo subrayo: victoria que Dios dio a través de los jueces. Hombres como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, quienes no ganaron batallas por sus fuerzas, hermanos, o por su propia sabiduría, sino por la fe. Por la fe. Entonces el autor lo que quiere es que sus lectores recuerden que estos hombres vivieron confiados en Dios, porque no eran héroes perfectos. Como vamos a ver, todos tenían debilidades y defectos, pero lo que nos muestra es que en medio de esa fragilidad, la fe lo sostuvo y finalmente le dio la victoria. Y creo que en particular son 3 cosas lo que hay que tener en cuenta a partir de ahora. Lo primero, que la fe que conquista es que sacó fuerza de donde no había. O sea que cuando ellos estaban débiles, vamos a ir viendo, la fe los levantó. Y el segundo punto, se hicieron fuertes en batallas. Es decir, no huyeron del conflicto, sino que confiados en Dios, enfrentaron la lucha. En tercer lugar, dice que hicieron huir a ejércitos extranjeros. O sea, no solo resisten, sino que también salieron vencedores de todo esto. Así que, hermanos, para poder comprender todo lo que el autor está queriendo decirnos, es importantísimo que hablemos por lo menos brevemente de la vida de cada uno de estos jueces que está empezando a mostrarnos. Y quiero decirles, no es exhaustivo,
porque hablar de cada detalle de uno de ellos nos llevaría varias prédicas. Pero es importante que vayan a las casas y lo vuelvan a estudiar. El primero que nombra es Gedeón. El primero que nombra el autor a los hebreos es a Gedeón, quien por la fe, él conquista a los madianitas. Y la historia de Gedeón van a encontrar en Jueces capítulo 6 al 8. Entonces, el libro de Jueces, es importante que entendamos el contexto para ubicarnos qué es lo que está pasando. Hermanos, si ustedes leen el libro de Jueces, van a ver que Dios describe probablemente una de las épocas más tristes y oscuras de Israel. El libro de Jueces lo que hace es describirnos una situación oscura y triste del pueblo de Israel, porque después de la muerte de Josué, se posiciona después de la muerte de Josué, dice que el pueblo se alejó del Señor y cayó en una profunda decadencia espiritual y moral. La escritura, miren lo que dice en Jueces capítulo 2, versículo 11 al 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El punto era ese. No solo se olvidaron de Dios, sino que empezaron a vivir a su manera. Empezaron a vivir a su manera, ignorando completamente lo que era la voluntad de Dios. Y más adelante el texto lo resume de la siguiente manera. En aquellos días no había rey, Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto se vuelve a repetir en el capítulo 21, donde dice que no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, lo que nos está diciendo el libro claramente es que en lugar de vivir por la fe, como lo había hecho la generación de Josué, como veníamos estudiando, esta nueva generación vivía según su propio criterio. Entonces, como resultado de vivir de esa manera, Dios los entrega. Dios los entrega a sus enemigos para que sean oprimidos, para que destruyan su cosecha, específicamente en el caso de Gedeón, y los mantuvieran en una constante miseria. Y ese es el ciclo de Jueces. El pueblo se aparta, Dios envía un juicio. Cuando ellos están oprimidos, ellos claman a Dios. Dios en su bondad va a enviar a alguien para liberarlos. Y hasta que esa persona nuevamente muera y empieza nuevamente el ciclo. Se empiezan a apartar de nuevo y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos viendo aquí, es no estaban viviendo por la fe. Sin embargo, todo lo que leemos en la Escritura sabemos que nuestro Señor es tardo para la ira y pronto para la misericordia. Por eso, aun medio de tanta desobediencia, Dios no los abandonó. Dios no los abandonó. Por pura gracia y no por mérito de Israel, el Señor levantó un juez que los liberaría. Y uno de esos fue Gedeón. Entonces Israel, a causa del pecado, era oprimida por los madianitas, hermanos, quienes según la descripción de la Escritura eran un enemigo feroz y numeroso, que la Biblia lo compara como langostas. Eran muchísimos, eran como langostas. Los madianitas, según la narrativa, arrasaban con todo lo que encontraban a su paso e impedían que Israel prosperara. Ellos impedían que Israel pueda desarrollarse. Y dice la Escritura que esto lo hicieron por 7 largos años. 7 largos años. 7 largos años donde los madianitas venían y destruían todos los cultivos constantemente y llevaban absolutamente todo. Pero dice la Escritura que luego de ese tiempo de opresión, lo primero que Dios hace es enviar un profeta con un mensaje claro y confrontador. Este profeta lo que hace es explicar la causa del sufrimiento. Y la causa del sufrimiento está descrita en el Antiguo Testamento claramente en el Pentateuco. Es el abandono al Señor. Esto está pasando porque lo han abandonado al Señor. Es porque el pueblo se había olvidado de aquel Dios que lo sacó de Egipto. Hermanos, el Dios que abrió el mar, el Dios que le hizo pasar en seco,
el Dios que destruyó la caballería egipcia, el Dios que le hizo pasar el Jordán como tierra seca, el Dios que por medio de gritos destruyó a Jericó. Y dejaron de lado a Dios y se habían entregado a la idolatría. Entonces, el contexto del llamado de Gedeón es sufrimiento y desolación. Eso es lo que estaba pasando, producto del juicio de Dios. Sin embargo, Dios envía un ángel a un lugar llamado la encina de Ofra, donde dice que se encontraba Gedeón, que según el relato bíblico estaba escondido, sacudiendo el trigo en secreto, para que los madianitas no le quitaran. Y le dice lo siguiente, en Jueces capítulo 6, versículo 12. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, hermanos, tengan en cuenta lo que acabamos de decir, que el contexto es sufrimiento y desolación. Porque la respuesta que Gedeón va a dar a Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, es una respuesta que revela confusión y dolor. Ah, Señor mío, versículo 13. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué? Hermanos, a Gedeón le costaba creer que Dios estuviera con ellos, cuando lo que veía enfrente era sufrimiento, derrota y miseria. Sufrimiento, derrota y miseria. A sus ojos no parecía que Dios estuviera a su lado. Todo lo que había escuchado por generaciones no coincidía con lo que él estaba viendo en el presente. Si estás con nosotros, ¿por qué hay esto? Pero lo que Gedeón no sabía, hermanos, es realmente a quién tenía enfrente. Él le tenía nada más y nada menos que al ángel de Jehová. Y hermanos, el ángel de Jehová, como lo venimos repitiendo una y otra vez, no era un mensajero cualquiera. ¿Por qué? Porque era una teofanía. Cuando se refiere al ángel de Jehová, se está refiriendo a una teofanía, es decir, una manifestación visible de Dios mismo. Y más específicamente, una aparición de la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación. Y miren lo que dice el versículo 14. Y mirándole a Jehová, dijo, subrayen eso. Y mirándole Jehová le dijo. ¿Quién estaba frente a él? Estaba Jehová. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. No te envío yo. Y si se fijan un poquitito más adelante en el versículo 22, Gedeón comienza a comprenderlo y dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Empezó a comprender a quién le tenía enfrente. Y dice, me encuentro cara a cara con Jehová. Y acabo de escuchar su plan divino. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Hermanos, Gedeón había sido elegido por Dios para derrotar al enemigo y liberar al pueblo. Ahora, una vez más quiero resaltar lo siguiente. Gedeón en sí mismo no era un hombre valiente ni fuerte. Porque miren lo que dice el versículo 15. Ah, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Una vez más, duda y cuestiona y ve
como algo que él no puede realizarlo. Entonces, en lugar de creer inmediatamente, Gedeón lo que hace es dudar de la palabra de Dios, porque aún no había comprendido, hermanos, porque aún no había comprendido que sus fuerzas y su valor no vendrían de él mismo, sino que vendría de Jehová, quien lo enviaría y estaría con él. El punto es cuando alguien te lanza una propuesta y te dice, yo creo que vos lo podés hacer, y en tus fuerzas te asustas, es porque todavía no entendés que es Dios mismo el que te está enviando. Y quiero que miremos de nuevo el versículo 14 y vámonos a centrar en la pregunta, ¿no te envío yo? Y esto ustedes tienen que mirarlo así, coloquialmente sería, si yo te estoy enviando, ¿qué crees, Gedeón, que va a pasar? ¿No te basta con eso? ¿No te basta con eso? Y luego de esa pregunta, viene una promesa firme en el versículo 16. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, hay que posicionarse y ver cómo lo estaba mirando Gedeón. Gedeón veía a un ejército madianita que era comparable a las langostas, o sea, era enorme. Sin embargo, Dios le dice, los derrotarás como si fueran uno solo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo iba a derrotar? Más adelante vamos a ver que eran 135,000. ¿Cómo que le vas a derrotar a 135,000 como si fueran uno? La respuesta es clara, Dios iba a luchar por él. Ahí está el punto, hermanos, Dios iba a luchar por él. El punto de todo esto es creer que Dios lucharía por él. Ahora, acaba de escuchar lo que dice Dios, pero según la escritura dice que aún seguía teniendo dudas este hombre. Miren lo que dice el versículo 36. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, una vez más pone en duda. Y es algo que yo quiero resaltar una y otra vez, porque si esto nos muestra la escritura es para que entiendan cómo Dios va fortaleciendo la fe de un creyente. Porque a lo largo de la narrativa de la historia de Gedeón, una y otra vez, duda de sí mismo y duda del Señor. Por eso le exige, hermano, no una, no dos, sino 3 veces una señal que confirmara que Dios le había hablado. Y es increíble que el Señor en su bondad acceda a esa petición y lo confirma por medio de esas pruebas. Ahora, vamos a aumentar el conflicto. Según la narrativa, dice que el problema se agudizó porque a los madianitas se terminaron juntando los amalecitas y con los pueblos del oriente para luchar contra Israel. Ya era un problema, ahora se unieron los amalecitas y los pueblos del oriente para luchar contra Israel. El problema era más grave, el problema era más grande, pero ya con el Espíritu Santo sobre Gedeón, dice la escritura que él comienza a convocar a todo Israel para la guerra. Y dice que en total juntaron 32,000 hombres. Y lo peculiar es que para el Señor era un ejército demasiado numeroso. El punto, hermanos, que el Señor quería evitar es que Israel se alabara por la victoria. Por eso, si van a Jueces 7, versículo 2, dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Por eso Dios empieza a pedir que despache primeramente a todos los soldados que eran temerosos. Y es increíble que de los 32,000 se volvieron 22,000. ¿Quiénes tienen miedo? Pueden retroceder.
De 32,000 bajó a 10,000. 22,000 personas retrocedieron. ¿Se imaginan lo que eso habrá sido? Pero con esos 10,000 que quedaron, aún para Dios era mucho. O sea, para Dios seguía siendo grande el número, por lo cual lleva todo el ejército a tomar agua y le dice a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber las aguas. O sea, de esos 10,000, 9,700 doblaron su rodilla para beber el agua, y 300 lamieron como perros. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, Gedeón debía luchar contra ese ejército con 300 personas. Ahora, Gedeón ya sabía que tenía que luchar contra ellos, sabía que tenía que ser con 300 personas, pero no sabía el cómo. Y eso solo lo supo cuando Dios se lo reveló. Le dijo que debían dividir el ejército en 3 grupos de 100. Y miren lo que le pide: que cada uno llevara una trompeta, un cántaro, y dentro del cántaro una tea ardiente o como una antorcha. Le dice que Gedeón se debía movilizar al otro lado del campamento con 100 hombres, y que cuando estuviera al otro lado debía tocar la trompeta, y cuando los demás grupos escucharan la trompeta, todos los soldados gritarían a una por Jehová y Gedeón. Quebrarían los cántaros, y esto es importantísimo, y deberían quedarse firmes. No debían moverse para así ver al Dios de Israel salvarlos de los madianitas. Dios dice que Israel no se movería ni un solo dedo, porque sería él quien destruiría a los madianitas, haciendo que cada uno de ellos se matarían entre sí. Hermanos, con 300 hombres, sin mover un dedo, con trompeta y cántaros, más adelante vamos a ver que fueron destruidos los madianitas. Estrategia militar, 0. Es más, esto suena a ciencia ficción. Sin embargo, era la manera de Dios. Y lo que las escrituras nos dice es que por la fe, Gedeón creyó y obedeció. Hermano, una vez más, 135,000 el número final que tienen enfrente. Ellos 300, dividido en 3 grupos, con cántaros, trompetas, teas. Cuando suena la trompeta, griten por Gedeón y por Jehová y por Gedeón, y quédense quietos. Dice la narrativa que Dios, para confirmar lo que había dicho, le dice a Gedeón: ve al campamento. Y dice que él se fue con su criado, y al hacerlo, dice que escuchan la conversación de 2 madianitas, donde uno le cuenta su sueño al otro y el otro lo interpreta. Y miren lo que dice el 7:14. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Y atiendan esto: Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esta es la interpretación de un madianita de lo que iba a pasar. Y dice la escritura que al escuchar estas cosas, Gedeón lo que hace es adorar al Señor. Él creyó y a partir de ahí estaba decidido a obedecer el plan de Dios. Por eso en el 15 dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró
Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y si se fijan, de aquel hombre que decía: yo soy de una familia pobre, ahora estaba hablando con fe. Levántense y vamos, porque Dios nos los ha entregado. Él ya no estaba dudando como antes, porque al escuchar la palabra de Dios, él creyó y obedeció tal cual se le había mandado. Y por la fe, Dios le dio la victoria aquella noche. Según la escritura, mataron a 120,000 hombres con trompeta y cántaros. 120,000 hombres. Y además se nos dice que con esos 300, cuando los reyes salen huyendo, con 15,000 hombres, los persiguen y los aniquilan a todos. Todo por la fe. Una vez más, 300 contra 135,000. Con cántaros, trompetas, teas, gritando por Jehová y Gedeón, y quedándose quieto. En la primera mataron 120,000, y cuando se dio fuga al ejército extranjero, lo persiguieron y lo aniquilaron. En total son 135,000 personas. Todo esto por la fe. Y comenzó dudando, comenzó viéndose a sí mismo, pero después entendió que es Jehová el que lucharía por él. Luego el relato termina con que Gedeón jugó a Israel por 40 años y que luego de Gedeón Israel nuevamente se olvida de Dios. Ahora, lo que el autor quiere enseñarte con la historia de Gedeón es que un hombre débil y cobarde, por la fe, sacó fuerza y valentía, y que con un ejército de 300 personas pudo con uno de 135,000. Todo porque le creyó a Dios y creyó que Dios era capaz de vencer a sus enemigos sin tener que mover un solo dedo, hermanos. Por la fe, Gedeón entendió que Dios es el que pelea la batalla y es Dios quien da la victoria. Es Dios quien da la victoria. Y por lo tanto, como dice el autor a los Hebreos, por la fe puso en fuga a ejércitos extranjeros. Porque fue por su fe que Dios le permitió conquistar a sus enemigos. Ahora vamos a pasar al segundo juez, Barak. Por la fe, Barak conquistó a los cananeos. Esta historia la vamos a encontrar en los capítulos 4 y 5 de Jueces, donde se nos dice que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y que por ello el Señor los entregó en mano de Jabín, el rey de los cananeos. O sea, ya en ese tiempo, aquí hay algo peculiar. Dios levanta a una mujer llamada Débora como juez en Israel. Débora era una juez, pero no solamente ella gobernaba, hermanos, sino que también dice la escritura que era una profetisa. Es decir, que Dios hablaba al pueblo por medio de ella. En el capítulo 4 se nos cuenta que Israel acudía constantemente a Débora para conocer la voluntad de Dios. Pero un día dice que ella manda llamar a un tal Barak. Hace que venga Barak, quien probablemente, hermanos, era un comandante militar. Y miren lo que le dice. Si pueden ir al Jueces 4, versículos 6 al 7. Y atiendan la pregunta, porque es importante entender la pregunta. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo,
ve junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisona Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Esto es lo que le dice Débora a Barak. Con esto nosotros podemos decir lo siguiente: ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que Barak destruya al enemigo. Sin embargo, si se fijan en la pregunta, todo indica que a pesar de haber recibido ya estas palabras con anterioridad Barak, él no había hecho absolutamente nada. Hermanos, esto que le dice Débora da a entender que Barak ya tenía en conocimiento lo que debía hacer. Por eso le pregunta una vez más: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisona Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregará en tus manos? No es algo nuevo para Barak. Sin embargo, no había hecho nada. Tal vez por temor, tal vez por duda, tal vez por falta de seguridad. Por eso era necesario que sea confrontado por Débora. ¿No te ha mandado Jehová? ¿No te ha mandado Jehová? ¿No te ha mandado Jehová? Sin embargo, Barak responde: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Muchos interpretan, hermanos, que esta palabra como de un cobarde. Pero yo quiero que recuerden que el autor de los Hebreos lo incluye en la galería de los héroes de la fe. Entonces lo que aquí estás viendo es que Barak no quería actuar sin la seguridad de la presencia de Dios. En ese momento, la presencia de Dios se manifestaba a través de esa profetisa. Así que si Dios hablaría, lo haría por medio de Débora. Por eso Barak no se niega a obedecer, sino que desea hacerlo en comunión con la voluntad de Dios. Así. Él lo que quería es tenerle cerca a aquella persona de quien recibía y transmitía la palabra de Dios. Por eso Débora acepta ir con él, pero al hacerlo le hace una advertencia: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Entonces lo que hace Débora es advertirle que la gloria no sería de Barak, sino que sería una mujer la que haría esta victoria. ¿Se imagina el contexto cultural de Israel, verdad? Lo que eso significaba. Es decir, lo que te estaba diciendo en cómodas palabras es: Dios va a usar a alguien inesperado. Dios va a usar a alguien inesperado para dar el golpe final al enemigo. Y el punto es que Barak lo acepta con humildad. Por eso reúne a los hombres y sale a la batalla confiado en la palabra de Dios. Una vez más, el brazo frágil y débil sería quien pondría fin al enemigo. Y fue así que por la fe ellos destruyeron al ejército cananeo. Pero dice la escritura que el capitán enemigo, Sísara, luego de la batalla logró escapar y se refugió en la tienda de una mujer llamada Jael. Y dice que le pidió agua. Y en vez de darle agua, ella le da leche. Entonces le llenó la panza de leche, tuvo sueño
y se durmió. Y dice la escritura que cuando él se durmió, Jael tomó una estaca y un mazo y dice que le atravesó la cabeza. Directamente la escritura dice en la 100. Y de esa forma le dio muerte a Sísara. Pero el punto es el siguiente. El versículo 23 del capítulo 4. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. ¿Y cómo venció Israel a sus enemigos? Entonces, por la fe, escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Esta fue la forma en que Barak conquistó a sus enemigos, sacando fuerza de debilidad y creyendo que Dios usaría el brazo frágil para mostrar su poder. Por la fe se hizo fuerte en la batalla, por la fe puso en fuga al ejército enemigo y por la fe no confió en sus propios razonamientos, sino que obedeció lo que Dios le había dicho. Por eso, hermanos, Barak y Jael fueron instrumentos de la gloria de Dios. Y aquí viene el punto, porque cuando el pueblo escucha, cree y obedece, la palabra del Señor obra con poder. El tercer juez, Sansón, quien nos dice la escritura que por la fe conquistó a los filisteos. Y la historia de Sansón se encuentra en el 13 al 16 de Jueces. Y creo yo que quizás sea uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento, especialmente por su fuerza sobrenatural. Como dije, su historia comienza en Jueces capítulo 13, con una frase que ya es muy conocida a lo largo de los jueces, del libro de los jueces. El 13:1 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. Nuevamente el ciclo. Pero dice la escritura que en ese tiempo había un hombre de Israel llamado Manoah, de la ciudad de Sora, y que su esposa era estéril. Pero la narrativa dice que el ángel de Jehová se le aparece y le anuncia que ella daría a luz un hijo. Pero que este niño debía ser dedicado a Dios desde su nacimiento, que debía tomar el voto nazareo, porque Dios lo usaría para comenzar a liberar a Israel del dominio de los filisteos. Entonces, un poquitito más adelante, Sansón nace, y a medida que crece, se lee esto en el versículo 25 del capítulo 13, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Hermanos, lo primero que quiero decirles es, para que tengan una imagen de Sansón, él no era un militar. Él era un israelita común que por mandato divino fue consagrado a Dios mediante el voto nazareo. Si vamos al número 6, van a darse cuenta de lo que implicaba ese voto nazareo. Implicaba una vida completamente dedicada a Dios. No podían beber ni vino ni sidra. No debían cortarse el cabello. Y no podían acercarse a muertos. Y el rasgo característico de Sansón era una fuerza descomunal. A tal punto que la escritura describen que despedazó a un león. O sea, como un pedazo de papel. Despedazó a un león. Y dice también que mató a 1000 hombres con una quijada de asno. Esa era la fuerza descomunal de este hombre. Sin embargo, si seguimos avanzando en la historia, se evidencia enormemente lo desobediente que era este hombre. Era un hombre extremadamente desobediente y evidentemente Sansón no vivía por la fe. No vivía por la fe. ¿Saben por qué, hermanos?
Porque a pesar de haber sido consagrado a Dios, este hombre tocaba cadáveres, por ejemplo. Por ejemplo, el león que había matado, él lo vuelve a tocar. Lo otro se emborrachaba. Lo otro que dicen que buscaba mujeres paganas para casarse. Decía que visitaba prostitutas y que su moral iba en decadencia. Que este hombre vivía confiando en sus propias fuerzas y que seguía los impulsos de su corazón. Se nos dice que se enamoró de una mujer llamada Dalila, a quien los filisteos usaron para descubrir el secreto de su fuerza. En Jueces 16 van a leer cómo esta mujer Dalila lo presiona repetidas veces, una y otra vez. Contámela, por favor, ¿cuál es la fuente de tu fuerza? ¿Cuál es la fuerza? ¿De dónde viene la fuerza? ¿Cuál es la fuente de tu fuerza? Hasta que dice que Sansón le abrió su corazón y le cuenta en el versículo 17 del capítulo 16, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Esta mujer lo que hace es sacarle ese secreto a Sansón, esperó que se durmiera, le corta el cabello y la escritura dice lo siguiente: Jehová se apartó de él. La verdadera fuerza, ¿dónde estaba entonces, hermanos? Los filisteos lo capturaron, dice que le sacaron los ojos y lo llevaron preso. Pero por así decirlo, en su voluntad, Dios permitió que el cabello de Sansón comenzara a crecer de nuevo. Dice que los filisteos hicieron una gran fiesta para su dios Dagón, a quien atribuyeron la victoria. Y dice que traen a Sansón en medio de ellos para burlarse de él y hacerle objeto de espectáculo. Y cuando ocurre eso, hay un cambio en Sansón. Hay un cambio en este hombre. De pronto, este hombre ya no quería vivir según su voluntad y por la fe recuerda su llamado y reconoce la misericordia de Dios. Por eso le pide a ese joven que lo estaba guiando, porque recuerden que era ciego, que lo colocase entre las columnas principales del edificio, que es la imagen que siempre vemos que está así. Y allí ora. Este hombre apartado ora y dice lo siguiente: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios. Aquí estamos en presencia de un Sansón débil, sin vista, pero que con fe se aferra a las columnas y con fuerza que Dios le da, derriba las estructuras. Y dice que mató a 3,000 hombres en ese mismo momento. Y miren lo que dice Jueces 16:30. Y fueron más lo que mató al morir que lo que había matado durante su vida. Entonces, hermanos, por la fe, Sansón destruyó a los enemigos del pueblo de Dios. Por la fe conquistó. Por la fe volvió sus ojos al Señor después de vivir una vida desenfrenada. Por la fe decidió hacer la voluntad de Dios. Y por la fe entregó su vida para cumplir el propósito de Dios. Lo que nos lleva al último juez, Jefté. Jefté la vamos a encontrar en el capítulo 10 al 12 del libro de Jueces. Se nos dice que Jefté era el hijo de un israelita llamado Galaal y de una ramera. Dice que cuando Jefté creció, sus medios hermanos lo echaron de la casa de su padre para que él no heredara absolutamente nada. Entonces dice la escritura que Jefté huye. Y miren este dato: se unió a un grupo de hombres de mala reputación. En el capítulo 11, versículo 3 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos
y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y nuevamente, hermanos, lo que vamos a empezar a presenciar a partir del versículo 4, que empieza el ciclo de vuelta. Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios, adorando ídolos falsos. Por eso el Señor los entrega en manos de los filisteos y de los amonitas, quienes lo oprimen durante 18 años. Entonces, la Escritura dice que desesperados los ancianos de Israel buscaron a alguien que pudiera liberarlos y a la vez liderarlos, y buscaron a Jefté y negocian con él. Y Jefté le responde lo siguiente en el versículo 9 al 10. Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová lo entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no lo hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté acepta la tarea y fue establecido como el líder y se dispuso a enfrentar al rey Amón. Pero lo peculiar que tienen que mirar, que lo primero que hace, en vez de levantar la espada, es enviar un mensaje de paz. Y le dice lo siguiente en Jueces 11:12, ¿qué tienes tú conmigo, rey de Amón, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey respondió que Israel había tomado sus tierras cuando salió de Egipto y que ahora él venía a reclamarlas. Ese era el punto, vengo ahora a reclamarlas. Sin embargo, lo impresionante es la respuesta de Jefté, no solo por su conocimiento histórico, sino por su fe en la soberanía de Dios. Y les invito a que se centren a leer en sus casas de Jueces 11, del 15 al 27, porque Jefté ahí relata cómo Israel no tomó la tierra de Amón ni de Moab, sino que Dios le entregó la tierra de los amorreos después de que Sehón, rey de Hesbón, le negara el paso y saliera a pelear contra ellos. Finalmente voy a centrarme en los versículos 23 y 24 para que se entienda. Miren lo que Jefté termina diciendo en su defensa. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Entonces lo primero que uno dice, ¿qué confianza tenía este hombre en la palabra de Dios? Porque conocía la historia del pueblo y sabía que la tierra era de Dios y que fue él quien se la dio a Israel. Por lo tanto, los amonitas no tenían ningún derecho legítimo sobre ella ni reclamarla. Lastimosamente, el rey de Amón no escuchó lo que se le estaba diciendo. Él rechazó las razones de Jefté y se preparó para la guerra. Y aquí ocurre algo extraño. Y tengan en mente lo que acaba de declarar. Jefté, justo después de esta gran declaración de fe, hace un voto. Si entregaras a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y esto es contradictorio. ¿Acaso no había dicho recién que Dios era quien daba la victoria? ¿Por qué entonces hacer un voto tan imprudente? Yo aquí quiero mostrarte algo. Aquí hay mezcla de fe y mezcla de debilidad. Ambas cosas que pueden existir en la vida de un siervo de Dios. Por un lado, Jefté confía en que Dios le dará la victoria, pero por otra busca él en sus fuerzas asegurarse con un voto innecesario y peligroso. Pero aún así, hermanos, fue por la fe
que Jefté enfrentó y venció a los amonitas, haciendo gran estrago entre ellos. Pero, y esta es la advertencia que hay que tener en cuenta, pero su debilidad antes de la guerra trajo una gran tristeza después, porque la narración nos dice que la primera persona que se encontró a su vuelta fue su hija, su única hija, quien salió a recibirlo y tuvo que cumplir su voto. Ahora, una vez más, el énfasis del autor a los hebreos no está en la torpeza del voto, sino en la fe de Jefté. Él creyó en la palabra de Dios, confió en que el Señor había entregado a sus enemigos y actuó conforme a esa fe. Entonces, no fue por mérito ni por fuerza, sino por su confianza en el Dios soberano que juzga justamente todo. Entonces, Jefté, hermanos, a pesar del pasado vergonzoso que se juntaba con los ociosos, a pesar de su exclusión familiar, fue un instrumento de victoria en la mano del Señor. ¿Por qué? Una vez más, porque cuando el pueblo escucha, cree y obedece la palabra de Dios, el Señor obra, incluso en medio de nuestras debilidades. Hay que entender que su poder se perfecciona. En conclusión, lo que estos hermanos debían aprender de la vida de los jueces era que a pesar de las persecuciones, y este en el contexto de Hebreo, a pesar de las persecuciones del Imperio Romano, a pesar de las persecuciones de sus compatriotas judíos, a pesar de los ataques de aquellos que habían apostatado, a pesar de los insultos, a pesar de los despojos, a pesar del robo y asesinato, todos ellos estaban llamados a vivir por la fe, tal como hicieron los jueces. El punto es que debían confiar plenamente en el Señor y debían caminar obedeciendo su palabra y perseverar en medio de estas aflicciones. Porque así como Dios dio la victoria a su pueblo en el pasado, hermanos, también le daría ahora a quienes vivían por la fe. La pregunta es, ¿y qué hay de nosotros? Les pido que abran su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y esto es de aplicación para nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que quiero decirte, hermano, te guste o no, cada día de tu vida es una lucha espiritual. Aunque no lo veas, es real. Estamos en guerra contra Satanás, contra el mundo y contra el pecado que aún habita en nosotros. Esos tres enemigos que te acabo de nombrar desean tu ruina. ¿Cómo entonces libramos la batalla diaria contra estos tres enemigos? Y la respuesta sigue siendo la misma. Por la fe. Entonces, así como hicieron los jueces, que escucharon, creyeron y vencieron la palabra de Dios, que no confiaron en sí mismos, ni en su sabiduría, ni en sus fuerzas, debemos poner los ojos en el Señor Jesucristo. Y es fundamental, hermanos, que entiendan y entendamos que la victoria ya ha sido ganada en la cruz del Calvario. Ya lo ganó nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Acompáñenme, por favor, porque es necesario que lo lean. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está ahora, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dado a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan afirma lo siguiente: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Tu fe. ¿Cómo luchas contra Satanás, contra la carne y contra el mundo? Por la fe. La realidad entonces es que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo y que no luchamos para obtenerla, pero sí estamos viviendo en lo que el Señor ya lo ha obtenido. En segundo lugar, debo decir que aunque la guerra ya fue ganada por Cristo, todos los que estamos aquí enfrentamos batallas diarias. Todos los días peleamos contra el pecado, contra nuestras pasiones, contra las tentaciones del mundo. Y aunque esas batallas no cambien el resultado de la guerra, hermanos, siguen siendo difíciles. Por eso, yo te ruego que no pongas la mirada en vos mismo cuando estás luchando. Porque la fuerza no está en nosotros. Nuestra fuerza proviene del Señor, quien es nuestro Salvador y Capitán. ¿Es así? No te mires a vos, mirarle al Señor. Así que les ruego que vivan por fe, que escuchen su palabra, que confíen en ella y que la obedezcan, sabiendo que Dios dio la victoria a Barak, a Gedeón, a Jefté y a tantos otros, y es el mismo que nos sostiene a nosotros hoy en día. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por la vida de estos hombres que nos muestran sus debilidades y la fe. Gracias, Señor, porque podemos aprender de ellos, que aún lo débil, aún, Señor, en nuestras dudas puede utilizarnos para grandes cosas. Gracias, Padre, por la fe. Gracias por ese don de creer, un regalo de parte tuya. Te ruego, Padre, que podamos aprender y aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.